Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos: toda nación y la creación. Dios les bendiga, hermanos. Esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, con su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. En esta ocasión estoy con mi hermano Tachito, en el área de Los Ángeles. Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, ubicada en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California. El zip code es 90044. Los teléfonos de la oficina es área 323-789-1665. Reciban un saludo de nuestro pastor Jorge Fuentes, que gracias a Dios le ha dado la visión de tener estos programas para que nosotros podamos escudriñar estas verdades doctrinales. Hechos 14:19 dice que vieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y lo más tremendo es de que Pablo se hubiera discutido con Dios y le hubiera dicho: ¿sabes qué, Dios? Si esto es el evangelio, renuncia, aquí está mi carta de renuncia, y muchas gracias por haberme escogido y aquí me voy. Pero lo más interesante es de que Pablo dice que en el 14:29 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los hermanos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Sí. ¿Cómo es eso? Es increíble, ¿verdad? A veces no entendemos nosotros, pero en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, dice que para esto nosotros fuimos hechos, y que a través de esto se va a alcanzar la plenitud del reino de Dios. Hay una traducción muy bonita acá, es una paráfrasis, donde dice que es a través de muchas pruebas y tribulaciones que alcancemos la plenitud de la salvación. Entonces, muchos nosotros los cristianos creemos, y de alguna manera se ha eso proclamado anteriormente: ven al evangelio y se acabará todo, cualquier problema que tengas es solucionado. Pero yo tengo este concepto, lo quiero decir, el concepto para tomarlo y aplicarlo en este sentido. Dice que el nombre de nuestro Padre de guerra es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, si nosotros somos hijos de un guerrero, tenemos que tener espíritu de guerrero. Ahora, como hablabas de los nombres, ¿qué influencia puede tener el nombre en una persona? Por ejemplo, cuando si se hubiera quedado como Benoni y Benjamín y hubiera vivido con ese nombre, siempre hubiera cargado con ese peso de ser el originario de la muerte de su mamá. Por eso es que hubo la intervención de Israel o de Jacob para que fuera cambiado. Y eso es lo que a veces no entendemos, que hay cosas que de alguna manera hacen que nosotros cambiemos todo por una intervención de Dios a favor de nuestra vida, y que eso hace cambio, y eso no nos excluye de que nosotros tengamos cierto tipo de aflicciones y pruebas en esta tierra, porque así vamos a ser formados como buenos guerreros. Amén. Y es interesante yo notar eso, porque recordemos que así como nosotros, como hijos de Dios, y Benjamín, que empezó a desarrollarse y creció, y vino aflicción, porque el mundo da aflicción, pero ya no nos afecta, porque así como a Benjamín le cambiaron el nombre, a nosotros también nos cambiaron el nombre. Y entonces el apóstol Pablo, ¿por qué esa aflicción de ser apedreado no le afectó? Porque también ya le habían cambiado el nombre. Ya no era el Saulo de Tarso, sino que tuvo, y eso, yo creo que eso es la clave de tener un encuentro personal con el Señor. Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con el Señor y ya no caminó igual, en el sentido de que
podemos ver de que lo tomaron de la mano y lo llevaron porque estaba ciego. O sea que tuvo que haber alguien que lo tomara y lo guiara a donde tenía que ir. Tenía que haber un proceso para cambiarlo. Y veamos de que él era un hombre que perseguía a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que tiene el encuentro con el Señor, le cambian el nombre y entonces esa aflicción que los mismos judíos le querían producir ya no tenía efecto en él, de la misma manera que la aflicción le puede afectar a uno que no conoce de Cristo. Y qué tremendo, Víctor, lo que hizo, porque Pablo también era de la tribu de Benjamín. Exacto. Y él también dice, yo soy el más pequeño, ¿verdad? Porque esa era otra cosa que quiere decir el nombre de Benjamín, pequeño. Pero que él era uno de los más pequeños, pero en esa transmutación de nombre, él empieza a crecer, porque dice que él perseguía a la iglesia creyendo agradar a Dios, y creía que de esa manera él pagaba tributos a Dios. ¿Por qué? Porque tenía a la iglesia como herejes, cuando no sabía que había un trasfondo, el por cuál esta iglesia, qué hacían ellos, a qué Dios adoraban. Él desconocía todo eso porque él estaba sumido en la ley de aquel entonces, como había sido instruidos a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes, se puede decir, rabinos de aquel tiempo, de la ley, un gran experto en la ley. Entonces él estaba metido por eso y le tuvieron que cambiar el nombre y también le tuvieron que cambiar la visión para lo que él había sido traído ahí, también a Benjamín. Y debemos de recordar de que el apóstol Pablo, y esto es algo que todo creyente tiene que estar consciente de esto, de que el diablo, que el Señor lo reprenda, va a querer traernos a memoria cosas del pasado. Pero recordemos de que nosotros como hijos de Dios, todos tenemos pasado. Algunos un poco más oscuro que otros, pero tiene que ser eso nada más. Tiene que ser un pasado. No debemos de traerlo al presente. ¿Por qué? Porque eso afecta a nuestra alma. Y el mejor ejemplo lo podemos ver en Pablo. Pablo dice que él se consideraba el más pequeño. ¿Por qué? Porque dice, porque yo perseguía a la iglesia. Entonces, como que el enemigo quería traerlo eso a memoria y decirle, bueno, tú ahora andas predicando el amor de Dios, pero si tú perseguías a los cristianos, entonces, ¿cuál fue la solución que Dios le dio para contrarrestar eso? Entonces ya Pablo pudo decir, bueno, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta que es Cristo. Entonces, pudiéramos decir que el pasado puede estar afectando a hijos de Dios. Fíjate que sí, en el Romanos capítulo 9, cuando Pablo hace de alguna manera un exégesis de lo que él era, está hablando a los romanos y dice, yo quisiera ser anatema por causa de mi pueblo. Pero cuando él empieza de alguna manera a desarrollar a través de esa enseñanza lo que era la gracia, dice que él vivía, pero cuando él, me llama mucho la atención cuando él dice, yo quisiera ser anatema por causa de mi pueblo para que ellos fueran salvos. Pero él sabía que él no podía cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque él venía de ese trasfondo. Entonces, qué importante es no traer la vida pasada al presente. Ahora, Pablo, cuando él empieza a hablar de la gracia de Dios, es el único apóstol que te describe la gracia de Dios de la manera más tremenda, donde él habla que dice que la gracia es el pleno de Dios en nosotros. En este Colosenses 2:20 dice, ¿por qué? Porque en Cristo estamos completos, ya no necesitamos alianzas para poder estar atados a Él. Dice, en Cristo ya estamos completos. Luego en el libro de Hebreos dice que a través de Cristo nosotros alcanzamos la reconciliación con Dios por medio de su sangre, y por ese medio tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Eso me llama, capítulo 8 y 9 de Hebreos hablan sobre todo eso, que tuvimos un acceso
directo al Padre a través de la sangre de Cristo. Entonces, cuando él empieza a hablar de eso, está olvidando, dice, yo ya, mi pasado ya no cuenta ahora mi presente es Cristo. Por eso habla en Gálatas 2:20, ¿verdad? Que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, olvida su pasado y manifiesta su presente. Bueno, ¿y cómo pudiéramos decir, digamos, puede salir la pregunta de alguien que puede estarnos viendo y dirá, bueno, yo he tratado de olvidar mi pasado y no puedo? Bueno, esto no se trata de que nos van a poner una inyección ni nada, pero es un metanoia, un cambio de mente totalmente, de saber de que Dios de alguna manera a través de su proceso santo ya nos cambió nuestra forma de pensar. Pero si hay algún creyente que todo está pensando en las cosas que hacía, en moralidades, como dice en Efesios 2:2, ¿verdad? Que nosotros vivíamos bajo la corriente de este mundo, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través de este cambio de Cristo en nuestra vida y el cambio de mente, usted empieza a tener otra visión de su vida, a caminar de forma diferente. Cuando la palabra de Dios impacta tu corazón, el caso de Pablo es muy importante porque él tuvo una experiencia siguiendo a la iglesia. Se aparece el Señor en camino a Damasco y le cambian su manera de pensar, y de ahí a través de eso se convierte en el perito y reconstructor de todo lo que es la iglesia. Por eso le llama perito arquitecto de la iglesia, porque le cambiaron la mente, le cambiaron su forma de pensar a tal grado que todos decían, ahí viene Pablo, el que sigue a los cristianos. Pero cuando ya lo oían disertar en las sinagogas, todos decían, no, este ya no es el mismo aquel que seguía, este viene a ayudarnos y nos está llevando por el camino a conocer la verdadera verdad de la gracia, porque sus formas de exponer la palabra, sus exposiciones eran muy diferentes a la que él hacía antes, a la que hace ahora. Amén. Es interesante cómo el enemigo puede traer a memoria cosas que uno pudo haber hecho y que quiere que ahora le afecten el pasado. Pero si hay alguna persona que dice, bueno, yo he tratado de dejar esto y todavía no puedo, he leído la Biblia, he tratado de seguir lo que la Biblia dice, nuestro mejor consejo es busque consejería. Si usted quiere llamar acá, hacer una cita de consejería, si vive en el área de Los Ángeles, el teléfono es área 323-789-1665. Llámenos, podemos darle panfletos con información, cómo darle seguimiento. Si usted cree que hay algún problema de su pasado que le está afectando, pues en sí este es el motivo de estos temas, para que nosotros a la luz de la palabra podamos ver que hay áreas que ya siendo cristianos nos afectan. Al venir a Cristo es nada más que un nuevo comienzo que el Señor nos da para que nosotros podamos en esta nueva vida que el Señor Jesús nos da, porque hemos a través de su muerte, como decía Tachito, hemos vuelto de muerte a vida. Entonces esta nueva metanoia, este nuevo cambio se va a llevar a cabo acerca de estudiando la palabra, buscando ayuda si es que no se puede hacer por sí mismo. Volviendo a retomar el tema, vemos de que la angustia, en este caso que era Benjamín, se lleva muy bien con el orgullo que estaba representado en José. Entonces vemos nosotros de que en Génesis 42:34 José le dice a sus hermanos: traedme a vuestro hermano menor para que sepa que no sois espías sino hombres honrados, y os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Entonces es interesante ver de que José, para poder revelarse a sus hermanos, mandó a llamar a su hermano Benjamín. Dijo: bueno, tráiganme a Benjamín y yo voy a saber que ustedes no son espías. Entonces, ¿cómo podemos asociar nosotros esto? Es que yo cuando leí esa historia, a mí me llamó mucho la atención de cómo usó
manipuló de alguna manera a través de Benjamín la transportación de su padre que estaba en Canaán, que descendiera a Egipto, porque él sabía que su padre Jacob, Israel, amaba mucho a Benjamín. Exacto. Entonces de alguna manera manipuló la situación para que descendiera. Ahora, qué tremendo es ver esto, Víctor, porque Dios usa medios para que nosotros podamos ver al Padre. En esta manera, ¿qué fue el medio que usó? Claro, tenemos al Espíritu Santo, que somos templo y morada de Él, pero de alguna manera la asociación que nos llevó al Padre fue a través de Jesucristo, del Hijo amado. Así estaba Él. Benjamín era el Hijo amado y lo usó. Entonces, cuando llega el papá y está ahí a Benjamín, tú sabes, Benjamín lo sienta a su diestra. Y dice aquí en el estudio que le dio 5 porciones de su comida a él y 5 mudas. No, le dio más porción de su comida a él, 5 mudas de ropa. Sí. Y la versión dice ropa es real. Entonces, ¿por qué a los otros hermanos no les dio, solo a Benjamín? ¿Por qué? Porque las 5 mudas de ropa real le representan la gracia. Dice que le dio más de comer. Ahora, mira, yo lo quiero usar como una tipología. Nosotros también somos benjaminitas porque somos los pequeños. Dice el Señor en Mateo, ¿verdad? Cualquiera que le dé de beber un vaso de agua a uno de estos pequeñines, me lo ha dado a mí, en representación de nosotros. Pero cuando yo veía que es a veces el obstáculo que nosotros tenemos para poder entender todo esto, es entender que realmente nosotros somos hijos de Dios y que a Benjamín lo tuvo protegiendo el Señor a través de Jacob, porque dice que no se apartaba de Jacob. Él se apoyaba en Benjamín para todo. Entonces Dios mandó a protegernos nosotros a través del Espíritu Santo bajo la sombra del Espíritu del Padre, según lo dice el Salmo 91. Entonces hay una protección para nosotros, pero que de alguna manera nos está dirigiendo al encuentro de nuestro hermano mayor que toma como figura José en Egipto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, según Juan 17:15. Porque cuando él ora dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Nos están protegiendo para ese encuentro. De alguna manera, nuestro José ya nos tiene amarrados para ver al Padre. Y ese, tú sabes, va a un evento, pero a través de las voces del Cordero, que no se trata el tema. Amén. Entonces podemos decir de que cuando hay orgullo, tarde que temprano se va a manifestar la angustia. Amén. Y cuando hay angustia, desde luego sale el orgullo. Y cuando explicabas que lo que dice Génesis 43:34, que dice que José tomó viandas delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor. Entonces, como que también la angustia, la aflicción pide mayor atención que las otras. Y en uno de los ejemplos que podíamos ver es Saúl, que cuando una persona está afligida, está angustiada, cree que Dios no lo oye y puede tomar otros recursos como el que tomó Saúl. Y es tan triste saber que Saúl era benjaminita, también un hombre con grandes promesas, pero como él era muy orgulloso, al no querer esperar a que llegara Samuel a ofrecer sacrificio, él creyó que lo podía hacer y de alguna manera quebrantó muchas reglas de parte de Dios por el orgullo, pero porque estaba afligido, porque tenía a los filisteos rodeándolo a él. Entonces dijo, no llega Samuel. Y acordémonos, bueno, no se ve mucho, pero en David sí se ve, pero casi la mayoría de los reyes antes de subir a la guerra, el caso de David dice que ellos consultaban a los videntes y tenían videntes de recámara o de amigos personales. El caso de David era Samuel y luego fue Natán y hubo otros, pero Saúl tenía que consultar antes de subir a la guerra. Entonces la aflicción, lo que él tenía y su orgullo hizo que quebrantar eso, y por lo cual él fue de alguna manera quitado de su trono, y fue por lo cual surgió el David como rey. Porque alguien pudiera decir, bueno, yo he estado orando a Dios y Dios no me contesta, y yo creo de que voy a tener que darle una ayuda a Dios.
como mucha gente dice por ahí, y de una vez aclaramos que esto no está en la Biblia, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿será que Dios necesita ayuda? No, y el peor error que cometió este rey fue consultar a la medium, que le llama, ¿verdad?, Endor, que prácticamente él mismo había proferido ese juicio de muerte para aquellos que consultaran a agoreros, brujos, hechiceros, y él mismo lo va a consultar, o sea, él mismo rompió sus mismas reglas, por mismo de la aflicción y por ser orgulloso. Porque como ya veía que ya no podía, dijo, bueno, ¿y a quién consulto ahora? Ya claro. No tengo. Y no volcarse a Dios y consultar a Dios. Él le hubiera proveído otro vidente para que estuviera con él ayudándolo. Pero fue a consultar a esta bruja, de Endor, esta medium. Y sabemos todo lo que pasó ahí, que tampoco es un tema. Van a decir, bueno, si era Samuel no se toca el tema. Yo creo que no era él, pero a ver si cerramos el círculo rápido. Sí, porque pudiera haber gente influenciada aún por falsos profetas que puedan decirle, bueno, yo le voy a decir qué es lo que Dios quiere para su vida, pero lo que hemos aprendido acerca de esto es de que cuando hay angustia, cuando hay aflicción y llega el creyente es con un propósito. Sí, sí. O sea, no hay despropósitos, entonces lo único que tiene que hacer el creyente es clamarle a Dios y esperar el auxilio del Espíritu Santo, porque eso era lo que la partera estaba haciendo, sí, ¿verdad? Sí. Había aflicción, pero ¿qué era lo que la partera le estaba diciendo? No temas. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo en el Hijo de Dios, puede venir la aflicción, pero ¿qué le dice el Espíritu Santo? No temas, espera en el reposo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evitar que ese temor, que esa angustia llegue a nuestra alma y nosotros no lleguemos a cometer una locura como la que hizo Saúl y convertirnos aún hasta en enemigos de Dios. Amén, y ser descartados aún de las promesas de Dios, ¿verdad? A mí me gusta mucho eso en el caso de esta partera, ¿verdad? Porque ya vemos que hubo una intervención de parteras en el libro de Éxodo que Dios también usó para librar a Moisés. Pero en este caso, esta partera era una partera local de casa, que estaba ahí, y el Espíritu Santo es enviado de la casa del Padre. Entonces había un vínculo muy cerrado entre partera y ellas. Algunas versiones dicen que no solo era su partera, que era también su no nodriza, sino era una doncella que ella tenía el cuidado, pero que también la estuvo cuidando todo el embarazo. Ella le dio seguimiento, como aquellos ginecólogos que están cuidando desde que... Entonces, que ella estuvo cuidando también que esto se llevara bien a cabo, que ella se cuidara, que se alimentara, que no tuviera... ¿Por qué se dio ese evento? A veces nosotros como creyentes no entendemos por qué pasamos ciertas circunstancias, pero a veces yo pienso que Dios nos quiere enseñar a depender más de Él, de lo visible. Porque en 2 Corintios 4:18 dice que nosotros nos vamos a ver más o nos dejamos llevar más por las cosas que vemos, que son perecederas, y no por las cosas que no vemos, que son las eternas. Entonces a veces tenemos que depender más de Dios y dejar de depender más de lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos, todo va de alguna manera, va a ser atomizado. Y las cosas que no vemos, que son las eternas, esas van a seguir toda la eternidad, donde vamos a estar con nuestro amado ahí eternamente. Y en la figura que estábamos viendo, que como a Benjamín le dan 5 porciones más que los demás, estábamos viendo de que la angustia siempre quiere ser consolada más que los demás. El angustiado cree que su problema es más grande que Dios, por eso necesita una ayuda o un auxilio extra del que Dios le puede dar. Pero la palabra nos enseña que de toda aflicción, de toda angustia, Él nos salvará. La palabra de Dios dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Amén. O sea, de que no hay por qué angustiarnos si sabemos que el Señor está con nosotros. Entonces,
una exhortación final que le pudiéramos dar o lo que decía David en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiando en el Dios de mi salvación. Y ojo, en hebreo, cuando está diciendo en el Dios de mi salvación, está diciendo el que me guarda en su castillo, en su fortaleza. Yo estaré confiando en el Dios que me esconde en su castillo, en su fortaleza. Por eso decía, en el Dios de mi salvación. No solo que nos salvó para eternamente vivir con Él, sino también nos esconde en eso. Ahora, David en esos casos estaba viendo muchos ejércitos alrededor de él, pero él confió en Dios. Confía en Dios, hermano. Amén. Sí, esa es la exhortación final, de que aunque la angustia, aunque nosotros no encontremos salida al asunto, créame, hermano y hermana que nos ve, de que dice la palabra de Dios que todas las cosas operan a bien a los que aman a Dios. Posiblemente usted esté en una apretura, una aflicción, pero no lo mire del lado negativo, sino que piense que Dios a través de ese medio le está tratando de llamar su atención para decirle, aquí estoy yo, búscame a mí, yo te puedo ayudar. Y digo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando en la vida no se encuentra camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga. Este ha sido su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será. Los hermanos le decimos: toda nación y la creación